Primeramente quisiera dar las gracias a la Fundaungo por invitarnos a ser parte de la Semana de Política Pública, que creo que es un aporte tremendo a la reflexión en el país, y que realmente me da mucho gusto que hayan colocado también un tema como el tema de cuidados para ser parte de esta semana, que nos ayuda a ir posicionando estos temas en la agenda de discusión y en la agenda que nos interesa incidir, que es en la agenda de las políticas públicas. Así que muchas gracias. Nosotras pensamos, hemos hecho una conversación previa y creemos que vamos a hacer como dos rondas de reflexiones para compartir con ustedes, pero también nos interesaría mucho contar con sus reflexiones, ¿verdad? Sobre todo que siendo tan pocos, aprovechemos ese espacio que tenemos para compartir, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, yo quisiera hacer una brevísima introducción diciendo que casi que es una verdad que todo el mundo lo sabe, pero nadie lo reconoce, que las mujeres somos las que dedicamos muchas más horas a la semana que los hombres al tema de cuidado. Eso es una primera reiteración que también los últimos datos de la encuesta de hogares de propósitos múltiples lo pone, digamos, como en evidencia, vamos a decir, y esta es una primera gran afirmación que me parece que es importante. Pero también esa carga está también bastante generalizada en el tema del área geográfica, no importa dónde vivan las mujeres, no dice el área rural o el área urbana, siempre las mujeres van a tener esa carga de cuidado, ¿verdad? Y muy fuerte la diferencia entre las horas que dedican los hombres versus las horas que dedicamos las mujeres. Quizás se comienza a complejizar un poquito más cuando ya queremos ver a las mujeres no como un universo homogéneo, ¿verdad? Sino que también las mujeres analizándose de las edades, ¿verdad? Y también las mujeres de si tienen mejores ingresos o no, o si las mujeres trabajan, estudian y tienen un nivel de estudios más alto o más bajo. Entonces no voy a casarme con datos de eso, pero creo que es importante nada más la segunda afirmación de que tampoco las mujeres todas cargamos por igual el cuidado, sino que hay segmentos de población de las mujeres, por ejemplo, las más jóvenes que no estudian o que no están trabajando, asumen esa gran carga, y también las adultas jóvenes, no las adultas más adultas. Entonces creo que también ahí es importante para ir desde el marco de la política ir tejiendo diferenciaciones, ¿verdad? También no agarrar a las mujeres como que todas enfrentamos de igual manera. Y creo que con eso yo pienso que podemos tener recoger las reflexiones de mis colegas para ver cuáles son entonces en este entorno de los cuidados, cuáles son las principales brechas de acceso de las personas al cuidado, cuáles son esas primeras principales brechas que identifican, y voy a darle la palabra a Margarita para que... Sí, gracias. Gracias, Ondina, colegas, buen día. Antes de responder, ¿verdad?, y hablar un poco sobre las brechas, quisiera que pensáramos un poco que el concepto de cuidados, tal como lo mencionaba Irma Yolanda, siempre se refiere a una doble dimensión, al cuidado como derecho y al cuidado como función social. Si comprendemos el cuidado, los cuidados como derecho, todas las personas tenemos obligaciones, pero el Estado tiene obligaciones en términos de garantías. Es decir, el cuidado como un derecho requiere que el Estado establezca los mecanismos necesarios para garantizar el derecho a recibir y a brindar cuidados, condiciones de calidad, igualdad y no discriminación, tal como nos explicaba Irma Yolanda. Yo la felicito, me siento muy contenta con este gran paso que se está dando, efectivamente la primera piedra para un camino todavía largo por recorrer. Enfocándome en la parte de brechas,
Quizás sería importante pensar también en las variables asociadas con la autonomía económica de las mujeres. Y la autonomía económica, cuando hablamos de autonomía económica, nos referimos a la capacidad de las mujeres para generar sus propios ingresos a partir del acceso al trabajo remunerado en igualdad de condiciones que los hombres, tomando en cuenta las variables de uso de tiempo y la contribución de las mujeres a la economía. En el análisis de estas variables, es posible identificar las brechas que se producen por razón de género y que se explican por las precarias condiciones de la participación de las mujeres en los mercados del trabajo, así como las barreras derivadas de la división sexual del trabajo. Brechas que se profundizan en mujeres urbanas marginales, en mujeres rurales, indígenas y campesinas. Las dinámicas de la economía nuestra presentan profundas desigualdades por razón de género. De acuerdo con la encuesta de hogares del 2022, la tasa de participación de los hombres es del 80.8%, mientras que en el caso de las mujeres alcanza apenas un 48%. Aquí hay una importante brecha de más de 32 puntos porcentuales en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Si a esta situación se agrega que del total de las mujeres ocupadas, el 65% se ocupan en servicio, comercio, mercado, como trabajadoras no calificadas, significa que en su mayoría las mujeres se emplean en trabajos de baja productividad que se caracterizan por menores niveles de remuneración, ya que perciben ingresos inferiores hasta un 28.5% en relación con los hombres en el mismo tipo de trabajo. Pero ¿qué es lo que impide que las mujeres accedan a mejores condiciones en el mercado laboral? Una de las barreras estructurales más significativas que enfrentan las mujeres y que les impide alcanzar su empoderamiento económico es el tiempo dedicado al trabajo de cuidados no remunerados. El índice de dependencia en nuestro país para el 2022, según la Oficina Nacional de Estadísticas, es de 52.5. Es decir, que por cada 100 personas en edad de trabajar, hay 52 personas en edades inactivas o en situación de dependencia, lo que pone de manifiesto las altas necesidades de cuidados y de dependencia. Actividades que, como lo veíamos, como nos explicaban en la presentación anterior, en general somos las mujeres las que hacemos estos cuidados. Tanto a los menores, niñas y niños que requieren, que están en edades inactivas, pero también para las personas adultas mayores y personas con condición de discapacidad que tienen dependencia parcial o permanente. Mientras no pongamos en el centro la sostenibilidad de la vida, se reconozca, se valore y se transforme el trabajo de cuidados, no es posible hablar de una plena autonomía económica para las mujeres. Gracias. Yo creo que vamos con Ileana, ¿verdad? Para que también nos comparte algunas reflexiones iniciales para entrar con el tema de brechas. Muchísimas gracias, Andina, compañeras, un gusto compartir esta mañana con ustedes y bueno, al público en general. Muy agradecida por este espacio para poder conversar sobre este tema. Bien, fíjense que en el tema de las brechas, a mí me gustaría iniciar retomando uno de los datos que colocábamos en el informe regional de Oxfam de 2021, y es que ahí, en ese escenario donde la emergencia sanitaria todavía estaba muy latente, ¿verdad? Seguimos, pero en ese había un palpitar aún bastante fuerte, ya se hablaba de que la brecha de género, antes de la pandemia, ya se contabilizaba o se estimaba que se iba a tardar en superar al menos 99 años, ¿verdad? Y con los escenarios de profundización de las diferentes crisis, ¿verdad? Que entre las cuales se puede contabilizar la crisis de los cuidados, en los escenarios post-pandemia estamos hablando hasta de 135 años para poder cerrar una brecha en los escenarios más ideales, ¿cierto? Entonces, ¿por qué inicio con este dato? Porque me parece que es un sustento más que suficiente para entender la importancia de por qué se está presentando este día una política nacional de cuidados y que, claro, con sus retos y cosas que se pueden ir innovando, pero es necesario dar ese primer paso, ¿sí? Y fíjense que también me gustaría en este tema de las brechas
retomar algunos de los datos que han brindado las ponencias de los primeros días de la Semana de las Políticas Públicas que ha organizado Fundaungo. ¿Por qué? Porque fíjense que en la primera que hablaba sobre el tema de la erosión de capital humano a partir de la crisis, ¿sí? Desde esa perspectiva, ¿verdad?, de capital humano y todo, pero hablaba de cómo los impactos, por ejemplo, en el sector educativo están aún más complejizando, ¿verdad? Cuidado. Entonces, aquí me gustaría a mí mencionar, ¿verdad?, que también es importante que tengamos en cuenta el momento demográfico. Bueno, no todos los países tenemos el mismo momento demográfico, pero es importante identificar en cada uno, y esto también es un reto de la aplicación de una política, como la que hemos visto este día, para diagnosticar bien el momento demográfico del país donde se aplica. Y fíjense que la doctora Silva del Banco Mundial, ella enfatizaba en cómo si bien los sistemas educativos pues respondieron a las necesidades más básicas de seguir en la provisión de educación, pero todo esto se acompañó, ¿verdad?, de, por ejemplo, una reducción en insumos esenciales, como puede ser el de la vacunación en enfermedades que eran prevenibles antes de la pandemia. Esto es un elemento que viene a afectar directamente los cuidados que se están ejerciendo en la actualidad dentro de los hogares en su mayoría. También nos dice, ¿verdad?, que hay una disminución de la asistencia preescolar persistentemente, ¿verdad?, también que existen pérdidas en habilidades de lenguaje y matemáticas, y que los ingresos que se perciben por medio de la educación han disminuido en promedio entre $9,000 y $15,000 para las personas que entran en este momento al mercado laboral, ¿sí? Entonces, toda esta situación, ¿verdad?, es algo que viene a complejizar la forma o el contexto en el que se están dando los cuidados. Otro dato que a mí me parece muy clave, que ella mencionaba, es que ella decía, cuando hablamos de bienestar, no se puede hablar de una sola dimensión, y precisamente los cuidados son esa múltiple dimensión que aborda elementos como, por ejemplo, ¿verdad?, que si no se cuida una generación en el momento actual, es muy difícil pedirle a esa generación que responda a las necesidades en el futuro, ¿sí? Y ella brindaba el dato para América Latina, pero que podemos retomar desde El Salvador, de cómo la fuerza de trabajo joven, bueno, la fuerza de trabajo que actualmente deberíamos estar formando y cuidando, es la palabra, representa al menos el 90% de las personas que van a estar empleadas en el 2050, ¿sí? Y esto, dado los escenarios de envejecimiento de la región, no es la misma para todos los países, y los países centroamericanos además van en una escala menor, pero que nos dice tajantemente qué demandas del cuidado tendrían que atender políticas como las que vimos en este momento. Y también en el tema de las brechas, a mí me parece muy valioso los datos que brindaba la doctora Escoto de la UNAM, porque ella decía que en la parte, bueno, esta categoría, la que aquí todos y todas conocemos, las denominadas personas NINI, ¿verdad?, que se habla de ni estudian ni trabajan, se dice, ¿verdad? Ya desde hace varios años, pues el Programa de Naciones Unidas diagnosticaba el alto porcentaje de esta población, pero también alertaba sobre que en esta población NINI, si la veíamos con lupa, lo que más había eran mujeres, ¿verdad? Esto persiste, y además la característica inicial de esto es precisamente el trabajo doméstico y de cuidado de manera exclusiva, ¿verdad? No decimos que sea la única, pero sí es una muy importante para que las mujeres no pasen al ámbito como se conoce, laboral o mercantil o dinerario, etc. Entonces ella decía que en el contexto actual, en los estudios más recientes, ¿verdad?, la posibilidad, ¿verdad?, de que usted esté dedicando más de 20 horas al trabajo del hogar en la semana, aumenta en un 20% la probabilidad de ser parte de esta población reconocida como niño, ¿sí? Y además reduce en un 20% la posibilidad de tener una vida dedicada al trabajo inclusivo. Entonces, todas estas cuestiones que se han profundizado y que siguen profundizando en la actual crisis global, están poniéndonos también frente a un escenario actual de cuidados más complejo. Y esto creo yo que es algo que debemos asumir desde las diferentes iniciativas y esfuerzos. Ahí, perdón si me alargué un poquito, pero ahí, esa es como la introducción que podemos brindar.
Adelante con tus reflexiones. Sí. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Fundadunco por la invitación. Es sumamente importante el traer en esta semana de políticas públicas el tema de las políticas de cuidado, y que poner el tema en la agenda es sumamente importante, y que ojalá sea también en los siguientes días y en las siguientes ediciones también se transversalice, porque acá tenemos un panel de mujeres y en los paneles anteriores pues habían paneles más mixtos o solo de hombres. Entonces quiero empezar diciendo que cuidados no es solo responsabilidad de las mujeres. Otra cosa muy importante que quería señalar es que cuidados, y creo que ya lo han dicho mis colegas que tengo el honor de estar en esta mesa, con mucha más experiencia y trayectoria en el tema de cuidados y en la reflexión y de la investigación, también quisiera señalar que cuando hablamos de cuidados hablamos también de economía, hablamos también de trabajo, hablamos de sociedades, hablamos de estas sociedades de cuidado que la pandemia precisamente puso en evidencia la crisis de cuidados que había, pero creo que la puso en evidencia porque precisamente se vio el impacto en una crisis económica, en una crisis de los mercados. Si esa crisis de los mercados no se hubiera dado, si no hubiera habido ese impacto en pérdida de empleos, si no hubiese dado eso, probablemente, así como fue en el 2007 con la crisis financiera, no hubiera tenido los cuidados, la relevancia que ahora tiene, al menos en la agenda. Entonces, algo muy importante es que tenemos que pensarnos que no podemos llegar a una siguiente crisis sin no hacer nada. Es decir, tenemos que actuar hoy. Y creo que ese es el sentido de urgencia, de no solo tener las investigaciones que se han venido desarrollando, aquí pues todo el trabajo que ha hecho desde las universidades, CEPAL, Mujeres, Oxfam, hay una serie de organizaciones a nivel internacional también que están tratando de avanzar, tratando de generar reflexiones, que aquí esas reflexiones desde el movimiento feminista han sido reflexiones que han venido a nutrir este análisis. Entonces, creo que parte de dar ese paso, de pasar de la reflexión a la acción, ha sido precisamente el contar con algunas políticas, avanzar en tratar de hacer ese paso concreto de cómo esa reflexión nos puede generar nuevos marcos, políticas, y como bien decía en la primera ponencia, tenemos que proteger esas políticas con legislación y con presupuesto, con financiamiento para su implementación, para que realmente podamos ir realmente avanzando hacia sistemas integrales de cuidados. Quisiera decir también en esa parte de brechas, para no saltar a la parte ya de los desafíos, desde Oxfam consideramos que el trabajo de cuidados es el motor oculto que mantiene en funcionamiento nuestras economías, las empresas y sociedades. Y es un trabajo que recae principalmente sobre los hombros de las mujeres y las niñas, en el mundo, a nivel regional y en El Salvador, como ya lo han mencionado estas brechas que existen. Y que a menudo eso limita que las mujeres y las niñas puedan gozar de otros derechos que son sumamente importantes, como el acceso a la educación, a la salud, a tener un salario digno, ¿verdad? A tener la oportunidad de ingresar o de participar en el mercado laboral con salarios dignos, el poder implicarse en la vida comunitaria o participar en la toma de decisiones de las sociedades. Es decir, al final los cuidados también se vuelve este tiempo dedicado mayoritariamente de mujeres y niñas a los cuidados, está limitando la oportunidad de poder tener igualdad, de gozar de derechos, pero también de su desarrollo, y por eso es sumamente importante. Además, en el 2020 tratamos de hacer un esfuerzo en un informe que se llama El tiempo de cuidado, donde se trató de valorizar qué implicaban los cuidados en el mundo, en términos económicos. Y nos dimos cuenta que es la industria más valiosa del mundo. Si pudiéramos monetizar o revalorizar esas horas de trabajo que hacen mujeres y niñas en el mundo,
mayoritariamente mujeres y niñas de hogares pobres, de hogares en condiciones de vulnerabilidad, estaríamos hablando que sería la primera industria en el mundo que generaría, digamos, crecimiento económico. Y eso, digamos, es para decir la importancia que tiene. Creo que el sentido de urgencia, el sentido de importancia, el sentido que es una enorme responsabilidad, pero que se distribuye de manera desigual. Y eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Que no es reconocido, que es infravalorado y es un trabajo que sigue siendo invisible. Seguimos viendo los cuidados que tiene un enfoque también maternalista, ¿verdad? Como las mujeres, qué bueno, que cuidan, porque es decir, se vuelve como algo que se va naturalizando y creo que ese es uno de los retos, ya decía Irma Yolanda en su presentación, uno de los retos principales que va a tener la política y ese componente de sensibilización va a ser clave para que no sea que sigamos naturalizando los cuidados, que tampoco sigamos feminizando, porque pareciera que cuidar solo es una responsabilidad de las mujeres cuando debería ser una corresponsabilidad tanto en el hogar, el Estado, las empresas y los sectores, de lo cual seguramente hablaremos más adelante. Quisiera finalizar también diciendo en la parte de brechas, presentamos un informe, si no me equivoco, en marzo de este año sobre El Salvador, un país de cuidados, y en ese se trataba de hacer, además de esa proporción de que las mujeres dedicamos muchas más horas a la semana de trabajo de cuidados que los hombres, se hizo a nivel urbano y rural y se hizo según los niveles de ingresos de la población. Y lo que nos damos cuenta, evidentemente, no es igual el cuidado, ¿verdad? Las horas que se dedican, pero algo que uno puede concluir es que la sociedad salvadoreña, así como lo hemos visto a nivel regional, las mujeres siguen siendo las que cuidan, en su mayoría, independientemente si es rural, urbano, si está en los hogares de ingresos más bajos o está en los ingresos más altos, las mujeres cuidan más que los hombres en términos de horas. Esa es una de las conclusiones importantes. Es decir, el tener mayores ingresos no significa que deja de cuidar. Cuidará menos en proporción a la del hogar que está con menores ingresos en el área rural, pero sigue cuidando, sigue dedicando horas y es algo que también llama a la reflexión. Evidentemente en las áreas rurales es mucho mayor las horas que se dedican al trabajo de cuidados y es importante verlo porque ahí implica no solo también la preparación de alimentos, pero también la siembra, el cultivo, los impactos del cambio climático. Es decir, ahí vemos cómo todas las crisis impactan en esas desigualdades de género que ya nos hablaba Margarita. Y finalmente, para concluir, creo que es importante reconocer los cuidados como ese pilar importante de la protección social, no lo podemos dejar fuera. Se habla de un cuarto pilar de la protección social que debe ser el cuidado, y sin duda el cuidado de la sostenibilidad de la vida tiene que ser central en las políticas, no solo del Gabinete de Bienestar Social, sino de toda la política de Estado. No solo corresponde a ciertos institutos, también en el Ministerio de Economía es importante, también en la planificación. Es decir, debe de ser algo central en la política de Estado, sobre todo en un país altamente vulnerable al cambio climático, en un país con altos niveles de desigualdad y de vulnerabilidad, donde evidentemente todo el modelo económico se subsidia, se sostiene por el trabajo de cuidados que hacen las mujeres y las niñas en su mayoría en El Salvador. Así que, gracias. Sí, y digamos que también retomando que eso es una sociedad que siento que ahorita el bono demográfico estamos, como decía Liliana, en qué momento estamos, pero si estamos ahorita, porque somos mayormente jóvenes, pero aceleradamente, socialmente, 25 años no es nada, ¿verdad? Para el tema de envejecimiento estamos rápidamente entrando en la ola del envejecimiento y hay que prepararse para eso. Y es poco tiempo, ¿verdad? En tiempos de política pública, prepararnos con 20 años son, bueno, si no empezamos hoy, ya estamos tarde. O sea, si no empezamos ayer, ¿verdad? Siempre, sí, súper bien.
Y la otra parte que digamos, bueno, esta parte de las brechas, lo vemos que tiene realmente un énfasis en la brecha de género. Entonces, la pregunta necesaria que ya comenzábamos a escuchar, que ¿cuáles son entonces los desafíos, cuáles son los retos que vemos, cómo, digamos, qué debemos hacer para reducir esas brechas de género, qué debemos hacer para reducir esas brechas en el ámbito laboral o en el ámbito de protección social? A ver si Margarita, tú tal vez nos ayudas con algunas reflexiones en ese sentido. Sí, gracias, Andina. A mí me gustaría poder empezar con los retos en América Latina, como originalmente se había planteado la pregunta, porque creo que eso nos va a ayudar a entender cómo se está avanzando la agenda de cuidados en la región, pero también nos va a ayudar a identificar aquellas experiencias que pueden ser útiles para compartir conocimientos y experiencias. Bueno, Mujeres ha apoyado a muchos países en la región de América Latina para avanzar hacia la construcción de sistemas integrales de cuidado. Los sistemas integrales, tal como se ha explicado, son un conjunto de políticas públicas y programas encaminados a concretar una nueva organización social de las labores de cuidado con la finalidad de asistir y apoyar a las personas que lo requieren, así como reconocer, valorar y transformar el trabajo de los cuidados desde una perspectiva de derechos humanos, una perspectiva de género, interseccional e intercultural. Estos sistemas permiten avanzar hacia el logro de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y el bienestar de la sociedad. Si me ponen la lámina, por favor. A pesar de que todos los países de la región de América Latina han desarrollado de manera heterogénea servicios y políticas de cuidados, el actual déficit de cuidados existente vuelve imperativo avanzar en la instalación de los sistemas de cuidados. Es decir, hay un avance significativo en el diseño de política pública y un avance menor en la construcción de los sistemas de cuidados. Todos estos países que ven marcados en rojo, hemos apoyado a la contribución. Entonces, es bien importante, la gente está puesta en la región de América Latina como una de las principales brechas estructurales que impiden el desarrollo y el empoderamiento de las mujeres. Hay 12 países en la región que han diseñado e implementado o están en procesos de construcción de los sistemas integrales de cuidados. Hay 9 países que han aprobado, discutido o se encuentran en procesos de aprobación los anteproyectos de ley. Únicamente Costa Rica, Ecuador y Uruguay tienen un marco normativo relacionado con el tema de cuidados como ley. ¿Vale? El resto de los países, ahorita Argentina, Colombia, México, Panamá, Paraguay y Perú, se encuentran en discusión dichos anteproyectos de ley. Hay 13 países y 35 municipios a nivel de la región que han desarrollado estrategias, políticas y planes de acción nacionales y locales. Y esto es bien importante porque hay una infinidad de experiencias en la región que pueden ser muy útiles para compartir. O sea, escuchando la presentación de Irma Yolanda, por ejemplo, cuando se habla de los procesos de formación para personas que cuidan, por ejemplo, a nivel domiciliario. O sea, ya hay experiencias desarrolladas a nivel municipal en Uruguay, en Costa Rica lo están iniciando, pero igual forma también para todos los procesos de certificación de las personas que cuidan, los servicios que se brindan, cómo están integrados, los servicios solo de día, los servicios temporales. O sea, hay una serie de experiencias que quería aprovechar la oportunidad para traer, de tal manera que podamos poner a disposición y compartir la información existente. Finalmente hay 6 países, Argentina, México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana, que han desarrollado estudios de costeo. Esto es fundamental, la sostenibilidad de los sistemas integrales de cuidados tiene que empezar a trabajarse desde el momento en que la política está en discusión, porque lógicamente requiere una inversión importante para los países y necesitamos buscarle
¿Dónde están esos mecanismos de financiamiento? Hablábamos hace un rato, o sea, efectivamente es un derecho y hay un tema de garantías. Sin embargo, el Estado generalmente no tiene los recursos para hacerlo. Entonces, ¿cuáles son esas alternativas que debemos ir creando los países de manera progresiva para ir asegurando que efectivamente el país puede contar con servicios, como decía Irma Yolanda, servicios por lo menos a nivel municipal, ¿verdad?, en cada uno de los municipios, para que se brinde un servicio de calidad y con todas las prestaciones necesarias y gratuito, ¿verdad? Porque lógicamente, si vemos el mapa de los servicios que actualmente hay, 70%, no sé cuánto, es altísimo el porcentaje de servicios privados, ¿verdad? Carísimos, las casas hogares, los centros de atención infantil. Entonces, ahí hay un tema de una discusión profunda que tiene que ver con la disponibilidad de presupuestos, pero todo el tema fiscal que no puede quedar al margen de esta discusión, pero tenemos ya algunas experiencias en algunos países de ruta de cómo se pueden hacer esos cálculos para empezar entonces a decir de aquí a 20 años, como decía Undina, ¿verdad? Podemos entonces pensar que tenemos sistemas sostenibles. ¿Cuáles son los desafíos nuestros en nuestro país? Evidentemente, como alguien mencionaba hace un momento, creo que la crisis del COVID hizo más evidente la necesidad de promover la corresponsabilidad social de los cuidados con una perspectiva de género e interseccional. Inversión en el tema de cuidados puede convertirse en un motor de recuperación económica, pues genera un triple dividendo que necesitamos ponerlo a discusión y necesitamos discutirlo más, que tiene que ver con la contribución al bienestar directo de las personas, la creación directa e indirecta de empleo y el incremento de la participación laboral de las mujeres como fuerza laboral. Eso implica evidentemente un proceso que ya Irma nos explicaba, todos los procesos de formación y certificación profesional, por ejemplo, pero también tiene que ver con la armonización del marco normativo, con la creación de infraestructura adecuada, junto con los parámetros para poder brindar el servicio. Este triple dividendo supone un retorno de ingresos para el Estado, vía impuestos, cotizaciones, mayores ingresos para las personas, mayores ingresos para las familias. Pero ese estudio es un estudio que nuestro país necesita hacer y necesitamos hacerlo pronto. Una estrategia importante que ya mencionaba Irma Yolanda para la implementación de la política es la articulación de los esfuerzos entre las diferentes instituciones del Estado, ¿verdad? No es una responsabilidad única de una sola institución, atraviesa de manera transversal diferentes ámbitos y tenemos muchas cosas caminando, pero necesitan articularse, dar una respuesta coherente, dar una respuesta con un enfoque compartido. Y tanto a nivel de las instituciones del Estado, a nivel nacional y a nivel municipal. Pero también necesitamos promover y facilitar la participación de otros actores sociales importantes, como son actores sociales, empresas, instituciones relevantes para la provisión de servicios de cuidados. Otro gran reto que identificamos en la implementación de la política es lograr una visión compartida de los cuidados y la necesidad de su reorganización como una corresponsabilidad social y de género, para lo cual es necesario el desarrollo de procesos de sensibilización y formación de la sociedad en su conjunto, pero fundamentalmente de todos aquellos actores clave que van a empezar con el proceso de implementación. El desarrollo del proceso de formación y capacitación necesario que contribuya a la profesionalización y certificación de las personas que trabajan de forma remunerada en este sector, pero también las personas que trabajan de manera no remunerada en los hogares, aumentando sus capacidades laborales, aumentando sus salarios, sus ingresos y su productividad. Se requieren importantes inversiones para mejorar la calidad de los servicios de cuidados para personas en situación de dependencia temporal o permanente. En general, estas inversiones sociales contribuyen a la creación de una economía de servicios en torno a los servicios de cuidados y dinamizan las economías locales, generando retornos a la economía y a la sociedad en su conjunto.
pero también contribuyen al cierre de brechas de desigualdad que enfrentan las mujeres por su rol en la división sexual del trabajo. Gracias. Súper bien, me parece bien, digamos, esta gran mirada, ¿verdad? No son retos ni brechas pequeñas, son retos también y brechas multidimensionales que requieren todo este cambio social, ¿verdad? Que creo que es importante, que lo ha posicionado Margarita muy bien con todo el tema desde la política pública también a la sociedad y a la familia, ¿verdad? Como finalmente también toca que transformar, ¿verdad? Entonces, no sé, Diana, tal vez nos ayudas con algunas reflexiones sobre el tema de la brecha y quizás hacer alguna reflexión alrededor del acceso a los cuidados, o sea, esa brecha o ese reto que tenemos para cubrir esa brecha de acceso a los cuidados, que se llama bien, ¿cierto? Sí, por ahí nos ayudas. Ok, bueno, a mí me resulta un poco compleja esa categoría de acceso a los cuidados, porque lo que tenemos en nuestro país, en la región y pues en el mundo también, es que los cuidados se están realizando. Las personas están siendo cuidadas, las personas están haciendo su provisión de cuidado, ¿verdad? Ya sea esto de manera exclusiva, con dobles o con triples jornadas de trabajo, dependiendo de quién ejerce esos cuidados. En ese sentido, lo que podríamos mencionar, y es un punto bien importante que a veces se nos queda a la hora de hacer una discusión general de los cuidados, y es que podríamos pensar en la calidad de los cuidados que se están brindando, o bien en los tipos de cuidados que se pueden proveer. Y aquí a mí me parece fundamental el elemento de la crisis, la que hemos denominado la crisis de la economía del cuidado en El Salvador. Ese sería un escenario particular para nuestro país, porque siempre hemos hablado de que es una crisis además de carácter multidimensional, ¿sí? No es lo mismo cuidar en un país con alto nivel de desarrollo que cuidar en un país con la precarización o complejidad que tiene las características de nuestro país o de países considerados pobres, ¿sí? Entonces, aquí siempre hemos hecho énfasis, por ejemplo, en que la calidad del cuidado está directamente vinculada, por ejemplo, a la calidad de acceso al agua potable. Ese es un tema que en nuestro país es clave. También hemos hablado de qué tipo de cuidados, hemos hablado que las mujeres son las que más cuidan, pero ¿en qué contextos cuidamos? Entonces, estamos también cuidando en entornos de alta violencia, ¿sí? Y sobre todo de violencia de tipo patriarcal. También tenemos información importante sobre migración irregular. Esto desconfigura y reconfigura mucho los escenarios de cuidado, sobre todo en países donde los cuidados están centrados en las dinámicas familiares, ¿no? Y sobre todo pues estamos frente a escenarios del cuidado donde carecemos de universalidad en los servicios públicos, ¿sí? La amplia participación de entes privados, o que la responsabilidad económica, mental y física de los cuidados esté dentro de los hogares, ¿verdad? Eso hace que sea aún más urgente contar con sistemas universales. En este sentido, algo que podría estar ahora sí limitando el acceso a los cuidados es, por ejemplo, no tener un sector educativo fuerte o fortalecido, no tener políticas integrales de vivienda, ¿sí? Ya lo mencionaba Margarita, el tema del elevado costo, no tener sistemas de salud fuertes, y la pandemia fue un claro ejemplo de ello, donde vimos un sistema sanitario que se puso en función de atender la enfermedad, ¿sí? Pero esto ha llevado, ¿verdad?, a reducción en otros indicadores que también tienen que ver con el cuidado de la vida, ¿verdad?, como la atención a enfermedades crónicas, la disponibilidad de medicamentos, etc. Eso también es un elemento que está jugando, el tema de la nutrición, el tema de la seguridad ciudadana. Entonces el desafío, ¿verdad?, o todo aquello que garantiza los cuidados, ¿verdad?, es a nivel de todas estas áreas. Entonces cobra mucha relevancia que esto sea
más bien un cambio de visión, incluso de cómo entendemos el bienestar, de cómo entendemos el desarrollo humano, etcétera, ¿sí? Y para ello, a mí me parece fundamental que la política nacional que se ha presentado este día tenga precisamente un enfoque con responsabilidad social en los cuidados, porque no es el único enfoque que se pueden abordar, pero es uno que redistribuye, ¿sí?, responsabilidades y ayuda a reducir todo este tema de la carga excesiva o de la sobreexplotación del tiempo de las mujeres en las labores del cuidado, ¿sí? Y en ese sentido, a mí me parece que uno de los grandes retos que tiene esta transversalización del enfoque es precisamente el reconocimiento del cuidado, no solo como un derecho que es fundamental, sino también como un trabajo, ¿verdad? No un trabajo para que lo podamos pagar, sino un trabajo que sostiene la vida y que garantiza la reproducción económica y social, ¿verdad? En este sentido. Otro tema que a mí me parece que le debemos poner mucha atención a la hora de pensar a la hora de repensar la situación de los cuidados, es el hecho de pensarlo como un pilar más de la protección social, ¿sí? ¿Por qué? Porque la protección social, al menos en el ideario, ¿verdad?, está muy vinculado a lo que se conoce también como el sector formal, ¿sí?, o el trabajo asalariado, como lo entendemos, ¿sí? Y entonces sabemos que el alcance, ¿verdad?, o la forma que tendríamos de canalizar bienestar a través de esos mecanismos también es limitada, porque las estadísticas lo que nos dicen es el gran tamaño de los sectores informales, ¿sí?, y el gran tamaño de las personas que perciben ingresos también de manera informal. Y aunque esto sea algo que compete más a las transformaciones de los mercados laborales, también está directamente ligado a la forma en la que pensamos redistribuir los cuidados dentro de la sociedad, porque es un elemento clave que las políticas de cuidado se piensen en función del trabajo no remunerado del cuidado. ¿Y por qué? Porque en el trabajo no remunerado, como no media dinero, lo que nos interesa es el tiempo, ¿sí? Y el tiempo a lo que tenemos que apostarles a redistribuirlo, ¿sí? Eso es lo que va a lograr liberar los tiempos de las mujeres y lo que va a lograr también, ¿verdad?, asignar a los cuidados en la sociedad su justo valor, no solo valor en dinero, sino valor social, porque seguimos frente a escenarios donde el trabajo del cuidado se considera un trabajo inferior, ¿sí?, o se considera un trabajo secundario. Incluso los países desarrollados que están recibiendo tanta mano de obra femenina de nuestros países consideran como, vienen a hacer el trabajo secundario, el que no se quiere hacer, y normalmente son labores de cuidado. Y eso pasa por un cambio de ideas, la transformación cultural que menciona Irma Yolandi, que ese es, en mi opinión, el reto, el fundamental, ¿verdad? Porque no solo pasa por esto que estamos mencionando, también por despatriarcalizar la idea de los cuidados, ¿verdad? Y tampoco podemos dejar de lado, eso también a mí me parece un desafío importante a la hora de cuidar, del cuidado que ya se remunera, ¿sí?, y que sobre todo subsiste en el ámbito de los mercados informales de trabajo. Y me refiero específicamente a la situación de las trabajadoras del hogar remuneradas, conocidas como trabajadoras domésticas, que un 99% son mujeres, ¿verdad?, y son digamos, la personificación de la no valoración de la sociedad de los cuidados. En nuestro país, por ejemplo, no cuenta con un salario mínimo, no está la adscripción al convenio 189, sus condiciones de trabajo son altamente precarias, y eso es lo que nos dice el reflejo como la sociedad salvadoreña percibe el trabajo doméstico y de cuidado. Entonces ese también es un desafío, ¿verdad?, cultural. Y finalmente, a mí me hubiera gustado también tener financiamiento, pero lo había abordado muy bien Margarita. Y el otro que, y con eso terminan ahí, es el tema de los retos que presenta el nuevo mundo del trabajo. Se habla mucho del teletrabajo, se habla mucho del uso de las tecnologías, ¿verdad?, para las nuevas formas de cuidar y eso, pero también hay que entender que la transformación del mundo del trabajo es como que, digamos, en el nuevo mundo persisten y hasta son más profundos los vicios del viejo mundo del trabajo, ¿cierto? Y uno de los más importantes es que no se ha cambiado la organización social de los cuidados. Pues cualquier transformación de ese mundo laboral ahorita mismo acarrea los mismos vicios de feminización, maternalización, etc. Entonces hay que plantear esa transformación para poder pensar también los otros cambios, ¿verdad?
Y con el uso de tecnologías, a mí me parece que es importante entender que estamos en un país con una amplia brecha digital, ¿verdad? Entonces, y que sobre todo afecta a las mujeres. Entonces, en ese sentido también estamos un poco, hablar solo de eso, sin hablar de las responsabilidades de cuidado de la mujer, sería como empezar con esa, como popularmente, con esa pata, cojeando. Sí, ajá. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que son muchos los desafíos, pero en eso podemos sintetizar alguna idea para la reflexión. Anaídi, si también nos regalas un poquito la reflexión de estos retos que tenemos, pero cómo hacemos para que también desde la perspectiva de las organizaciones de sociedad civil o digamos del Estado, pero también quizás, no sé, ahí nos puede complementar. Sí, gracias. Yo creo que tanto Margarita como Ileana han puesto sobre la mesa los retos que tienen los cuidados, así que es la transformación del sistema económico, lo que necesitamos, ¿no? Es una transformación de los sistemas económicos a sistemas más justos, y si hablamos de sistemas más justos, pues todo el tema de la eliminación de las desigualdades que tiene sobre su base es uno de los objetivos que se tiene que buscar, ¿no? Como ir cerrando y cambiando y transformando también esas desigualdades. Yo quisiera tal vez señalar, y concuerdo muy bien con los retos que han mencionado, quizás reforzar el tema de la necesidad de avanzar también en el financiamiento para los sistemas integrales de cuidado, ¿verdad? Y eso nos plantea también otras conversaciones que hay que seguir, que son cómo lo vamos a financiar. Lo vamos a financiar como financiamos actualmente la política pública, que al final también genera estructuras desiguales, porque el Estado se está financiando cada vez más con impuestos más al consumo, al valor agregado, es decir, que pagamos todas. Entonces, hablar también de poder financiar estos sistemas integrales de cuidado nos plantea el reto de cómo vamos, o la necesidad de avanzar en sistemas tributarios más progresivos, ¿verdad? Y todo ese debate sobre la necesidad de hacer llegar más recursos al Estado, que no puede venir siendo con un incremento al impuesto del IVA, por ejemplo, que tiene grandes repercusiones sobre todo en las poblaciones más vulnerables, y sabemos que en el caso de las mujeres pues se ven sumamente afectadas, ¿no?, con este tipo de impuestos. Entonces es una discusión que nos habilita diálogos con otros sectores, y por lo tanto esa parte de la interseccionalidad, pero también de tener abordajes integrales es importante, ¿no? Porque no podríamos avanzar pensando en todo este sistema de cuidados si no abordamos también estas restricciones que tiene a nivel fiscal el país, pero que necesita y que necesitamos empujar políticas fiscales mucho más progresivas y justas. También importante todo el componente, y Ileana ya lo mencionaba, no vamos a poder cerrar esa brecha de desigualdad si no tomamos en cuenta todo este sistema de ideas y creencias, y realmente ahí combatimos, atacamos frontalmente esas ideas y creencias que genera que desde la primera infancia niños y niñas asuman roles que pareciera que son naturales cuando no son. Entonces, ¿cómo podemos desde esa currícula no solo pensar en certificar a quienes realizan los trabajos de cuidado, sino cómo desde el Ministerio de Educación pensamos integrar desde todo el sistema educativo esta dimensión de cambiar los roles de género, de hablar sobre estos temas, que no sea visto como algo negativo, sino más bien como ir avanzando, ir transformando esta sociedad que al final reproduce desigualdades, las profundiza, y que necesitamos y sabemos que no es el camino. Entonces, ahí necesitamos mucho trabajo desde el lado del Ministerio de Educación, pero también necesitamos como sociedad avanzar en todo el tema de sensibilización, de formación, de cuestionarnos realmente estos roles de género, de involucrar a los hombres en los hogares, también para poder hacer esa labor de corresponsabilidad a la empresa privada, hablar de estos temas también. Es decir, es una tarea compleja que requiere de un liderazgo del Estado para impulsar esos diálogos,
y donde también las organizaciones de sociedad civil, las comunidades, están haciendo interesantes abordajes. Entonces también cómo conocemos las experiencias que a nivel comunitario se están dando, cómo aprendemos de esas experiencias, cómo hacemos intercambios, no solo los intercambios entre países, sino a nivel comunitario, donde se están buscando soluciones para los temas de cuidado que pueden ayudar a esta política. Entonces también creo que uno de los desafíos es cómo logramos involucrar a nivel comunitario y a nivel de las organizaciones de sociedad civil que ya vienen trabajando el tema, este diálogo, ¿no? Para seguir avanzando en la implementación de la política. Nosotras como Oxfam hemos estado apoyando este año la conformación de la red por la corresponsabilidad de los cuidados en El Salvador con organizaciones del movimiento feminista que han incorporado el tema de cuidados como un tema de agenda importante también en sus luchas. Entonces hemos estado en varios foros, en Aguachapán, en la zona del occidente, en la zona central y oriental con este tema, y uno puede ver que hay mucho interés de conocer más, pero además de conocer de cómo involucrarse, cómo las instituciones del Estado pueden coordinarse, pero también el aprendizaje que se están generando desde las organizaciones del movimiento feminista, donde han teorizado, donde tienen mucha práctica, y creo que esos diálogos también son importantes habilitarlos si queremos pasar de estos desafíos a una hoja de ruta que pueda ser accionable, que también eso necesitamos también accionar, digamos, en esa hoja de ruta. Así que creo que son desafíos que van más allá de los cuidados, toca otras dimensiones, y creo que Jenna lo mencionaba, estamos hablando de un tema multidimensional, y con ese carácter multidimensional también hay que abordarlo y hay que colocarlo en la agenda. Así que finalizo con felicitar nuevamente a Fundaungo por traerlo en la agenda de políticas públicas, porque de esa manera, politizando el tema, trayéndolo en la agenda, haciéndolo visible, reconociendo su importancia, que podemos también ir avanzando para buscarle soluciones a esos grandes desafíos que todavía encontramos. Así que, gracias. Híjole, verdad que cuando uno la escucha, realmente sí, tenemos desafíos súper grandes, sobre todo porque, por un lado, transformar los modelos, ¿verdad?, de desarrollo, que es complejo, y luego, por el otro lado, también transformar la cultura, ¿verdad?, que es toda esta parte de las normas sociales que es un desafío tan grande. Yo pensaba cuando las escuchaba todo el reto que supone transformar normas que dignifiquen, por ejemplo, el cuidado como una actividad social, ¿verdad?, y que contribuye a la economía. O sea, también el que cuida pareciera que hace un trabajo, como tú decías, de menor valía. Gracias. Y decir, realmente dignificar, pero también hacer un cuidado con dignificación, ¿verdad? Toda esta parte que decimos, un cuidado como derecho humano, que suena bien fácil y sin discriminación. Y pues sí, nosotras que trabajamos con estos temas sociales, pues sabemos, bueno, imagínense ustedes cuidar a una persona con discapacidad múltiple, ¿verdad? Y quizás una persona adulta y adulta mayor, y en una situación de pobreza. Es tremendo, ¿verdad? O sea que yo creo que cuando lo traemos a la cotidianidad de las cosas que uno conoce, ¿verdad? Entonces este tema con dignificación, o sea, poner a la persona al centro, que también son cosas que se dicen fácil, pero que son tan complejas. Entonces, pero yo creo que lo bueno, diría yo, es que vamos caminando a ponernos de acuerdo. Yo lo que veo es que la política que nos ha presentado Irma Yolanda en mucho trata de responder a estos desafíos que mis colegas han planteado. Entonces yo quisiera pensar que por ahí tenemos una ruta que nos lleva a responder a una necesidad desde una perspectiva y desde un enfoque complementario, es decir, que da respuesta, ¿verdad?, desde esa multidimensionalidad, desde esa corresponsabilidad,
de hacerlo sin discriminación o de construyendo todo el sistema patriarcal y que las mujeres, pues sí, tengamos igualdad de derechos y todo lo que hemos hablado, pero por ahí creo yo que iría cerrando y no sé si ustedes quisieran también hacer algunas reflexiones o complementar desde el público, desde quisiera alguien compartir algo o por aquí cerramos, aquí ustedes mandan. Y muchas gracias por permitirnos reflexionar sobre esto. ¿Alguna pregunta? Bueno, y si no, muchas gracias a Margarita, a Iris y a Liliana por todas estas reflexiones y a ustedes por escuchar. Y gracias a Fundaonco y a Irma Yolanda por compartir también.